Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto reencontrarnos en esta emisión de Coronavirus, la pandemia. Les recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, La Señal de Todos, y que es posible que nos vean en México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta transmisión. Les recordamos las formas de hacer contacto en Twitter y Facebook. Nuestra cuenta es @canal44tv o nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar, entre otras cosas, del riesgo de no estar vacunado contra COVID-19 y por otras enfermedades. Podría registrarse otra emergencia sanitaria mundial si no atendemos esta recomendación. En el mundo, en la última semana, se reportaron 3.4 millones de casos nuevos. Esto es un aumento del 12% respecto al anterior, mientras en muertes se mantuvieron los mismos niveles, casi 50,000 personas que perdieron la vida por COVID-19. En la lista roja de la Organización Mundial de la Salud están 10 países que dejaron de aplicar la vacuna contra la difteria, la tosferina y tétanos, la DTP, a lactantes. Estos países fueron Angola, Brasil, Etiopía, Filipinas, India, Indonesia, México, Nigeria, Pakistán y República Democrática del Congo. Esto estaremos, por supuesto, hablando también con nuestro experto, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, para que nos explique con detalle por qué es importante mantener estas inmunizaciones. Durante la pandemia de COVID-19, el sistema de salud de cada nación dejó de aplicar varias vacunas, lo que pone en riesgo la salud y la vida de millones de niñas y niños. A nivel mundial, los países que se mantienen en los primeros lugares por número de casos acumulados de la enfermedad coronaria son Estados Unidos, India, Brasil, Francia y Rusia. Esta y mucha más información a lo largo de la siguiente hora. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. El riesgo es latente. Adquirir una infección y generar un caos sigue siendo una advertencia, y más ahora que se transita por segundo año consecutivo con la pandemia COVID-19. La emergencia no ha terminado ni hay fecha para su final. La COVID-19 seguirá siendo una de las enfermedades más vigiladas, pero también más temida por el grado de contagiosidad y la mutabilidad, aunado a los altos costos sanitarios, médicos y de hospitalización. Por décadas, expertos han advertido de la importancia de la vacunación para prevenir brotes de infecciones letales. Sin embargo, aún hay una resistencia por grupos antivacunas. Las enfermedades son misteriosas, no hay una varita mágica, solo la prevención y el lavado de manos, han afirmado los especialistas, sería una de las formas que daría más contención. Las vacunas han sido una estrategia de salud pública mundial, teniendo logros importantes en la historia y han contribuido a la disminución de la enfermedad-muerte. La cobertura mundial está enfocada a decenas de vacunas, entre estas Haemophilus influenzae de tipo B, que provoca meningitis y neumonía. La hepatitis B es una infección vírica que afecta al hígado. La infección por el virus del papiloma humano, VPH, puede provocar cánceres en mujeres y hombres. La meningitis A, una infección que suele ser mortal y que deja a 1 de cada 5 personas afectadas con secuelas permanentes devastadoras. El sarampión, enfermedad muy contagiosa. La parotiditis, también muy contagiosa, que causa una dolorosa inflamación en los laterales de la cara, debajo de los oídos. Y las enfermedades por neumococos son la neumonía, la meningitis y la bacteria febril, además de la otitis media, la sinusitis y la bronquitis, y la poliomielitis, que puede provocar parálisis irreversible. De ahí la importancia de aplicarse cada una de las vacunas. Estos son algunos de los biológicos que los organismos internacionales han puesto mayor énfasis para prevenir brotes y causar estragos a la salud de la población.
El reto para prevenir riesgos de brotes u otro tipo de pandemia es continuar con la vacunación sin parar. Sin embargo, durante el año de la pandemia COVID-19, las naciones dejaron de aplicar las dosis, poniendo en riesgo la salud de millones de niñas y niños y de otros grupos de edad. En la lista roja de países de la Organización Mundial de la Salud que dejaron de aplicar tan solo la vacuna difteria, tosferina y tétanos DTP a lactantes son Angola, Brasil, Etiopía, Filipinas, India, Indonesia, México, Nigeria, Pakistán y República Democrática del Congo. Las vacunas han prevenido brotes infecciosos y ahora con la pandemia COVID-19 y con la circulación de las diversas variantes, los organismos internacionales de salud llaman por un lado al sistema de salud de cada nación a garantizar la disponibilidad y a la población a vacunarse para tratar de controlar al virus SARS-CoV-2 que ha matado a más de 4 millones de personas en el mundo, informó Isaura López Villalobos. Nos enlazamos ahora con nuestra compañera Cristina Gallego, corresponsal de la agencia EFE, para que nos presente el informe actualizado, el informe diario de la Organización Mundial de la Salud. Cristina, te escuchamos, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Desde que comenzó la crisis sanitaria se han reportado más de 190 millones de contagios y más de 4 millones de muertes, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha asegurado que la pandemia acabará cuando el mundo quiera que acabe y que tenemos todas las herramientas para hacerlo, pero falta compromiso político. El director general, en un discurso ante los miembros del Comité Olímpico Internacional en Tokio, ha insistido en que compartir vacunas no es caridad, sino en que está en el interés de todos. Los que piensan que se ha acabado la pandemia porque se ha terminado en su país están en las nubes, ha asegurado Tedros, que ha recordado que no estaremos libres de peligro mientras no se haya extinguido el fuego en todas partes. Tedros ha pedido a los gobiernos medidas sociales y de salud pública, a las farmacéuticas que intensifiquen la producción, que compartan su conocimiento para lograr 11.000 millones de dosis de vacunas hasta el próximo año y que dejen los beneficios y las patentes en segundo lugar. Ha pedido a la sociedad civil que levante la voz y a los pueblos del mundo que con su actitud marquen la diferencia entre la vida y la muerte. Tedros ha recordado que en lo que llevamos de este año han muerto más del doble de personas que en todo el año anterior y que las campañas de vacunación deben alcanzar al 70% de la población a mediados de 2022, ya que en 2023 será demasiado tarde. Con respecto a los Juegos Olímpicos, el director general de la OMS ha asegurado que su éxito no depende de que no haya contagios, sino de que todos se detecten y se interrumpa la transmisión, y ha animado a aplicar el lema olímpico: más rápido, más alto, más fuerte, juntos, a las campañas de vacunación. Por otro lado, las aerolíneas han advertido a los gobiernos de las consecuencias que tendrá el alto coste de las pruebas de diagnóstico de COVID-19 para la recuperación del sector tras la pandemia y ha instado a las autoridades a que sigan las recomendaciones de la OMS. La Asociación Internacional del Transporte Aéreo ha pedido que, además de ser fiables, las pruebas deben de ser de fácil acceso, asequibles y adecuadas al nivel de riesgo. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Bueno, parte de lo que le queremos informar sobre esto que ha dicho la Organización Mundial de la Salud y la insistencia, por supuesto, para mantener las medidas sanitarias, las medidas de seguridad y sobre todo el llamado a las personas para que se vacunen. Las farmacéuticas de Pfizer y BioNTech encuentran fabricante de vacunas en África. Pfizer y BioNTech anunciaron un acuerdo con la farmacéutica Biovac para fabricar la vacuna anti-COVID con el fin de distribuirla en África. Pfizer y BioNTech esperan que las instalaciones de Biovac en Ciudad del Cabo se incorporen a la cadena de suministro de vacunas a finales de 2021. Biovac obtendrá la sustancia en instalaciones de Europa y la fabricación de dosis terminadas comenzará en 2022.
En plena capacidad operativa, la producción superará los 100 millones de dosis terminadas al año. El presidente y director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, dijo que se están explorando oportunidades para conseguir nuevos socios de la red de suministro, incluso en América Latina, para acelerar el acceso a las vacunas contra la COVID. Hasta la fecha, Pfizer y BioNTech han enviado más de 1.000 millones de dosis de vacuna COVID-19 a más de 100 países y territorios en todas las regiones del mundo. Para lo que resta del año y el 2022, ambas firmas distribuirán 2.000 millones de dosis en países de ingresos bajos y medianos. Esto incluye un acuerdo para suministrar 500 millones de dosis al gobierno de Estados Unidos a un precio sin fines de lucro, que el gobierno a la vez donará a África y a los países del compromiso de mercado avanzado del mecanismo COVAX, así como un acuerdo de suministro directo con la instalación de COVAX por 40 millones de dosis, informó Elizabeth Ortiz. Como usted sabe, estas farmacéuticas afortunadamente han ido diversificando los sitios donde fabrican sus vacunas. Se han encontrado laboratorios en distintas partes del mundo. México, por ejemplo, ha sido también una pieza importante, particularmente para el envasado y la distribución de vacunas de AstraZeneca en esta alianza conjunta que se hizo también con Argentina, en donde se está fabricando el biológico, luego es enviado a México para su envasado y su distribución. Importantísimo, sin duda alguna, que este tipo de alianzas y este tipo de estrategias se lleven a cabo para poner al alcance, sobre todo por la cercanía de más personas, este tipo de biológicos. Y advierten del riesgo de nuevos brotes de enfermedades infecciosas prevenibles por vacunación con severas consecuencias para la población infantil. Dada la propagación mundial de la COVID-19 y del interés de las naciones de combatirla, también han opacado, pospuesto y dejado atrás la prevención de otras enfermedades. La pandemia no borra el resto de las patologías y sus consecuencias. Con la reducción de muchos servicios durante el año pasado y parte de este 2021, aumenta el riesgo de nuevos brotes de enfermedades infecciosas, sobre todo de las prevenibles por vacunación. Las interrupciones en la atención sanitaria y de programas como el de vacunación causadas por la COVID-19 podrían tener consecuencias devastadoras en la mortalidad infantil. En 2020, 80 millones de niños menores de un año viven en alguno de los países que han notificado alteraciones de un tipo u otro en el programa de inmunización debido en gran medida al acceso limitado a los establecimientos de salud, la escasa disponibilidad de equipo de protección para los trabajadores de la salud y el temor a contraer la COVID-19. La OMS ayuda a los países a equilibrar la amenaza de la COVID-19 con la de los brotes de enfermedades prevenibles mediante vacunación y las consiguientes consecuencias y hasta muertes que podrían causar. Ofrece conocimientos y asistencia a los programas de inmunización de todo el mundo en esta situación rápidamente cambiante, mediante orientaciones a nivel mundial y regional, así como facilitando la obtención de suministros sanitarios esenciales. El riesgo de que se produzcan brotes de enfermedades prevenibles mediante vacunación continúa, dado que la pandemia se extiende en muchas zonas del mundo y urge que los sistemas sanitarios retomen sus campañas de vacunación de otras enfermedades en los más pequeños, informó Rocío López Fonseca. Qué gran tema este que hoy abordaremos y que nuestra compañera Rocío López Fonseca de alguna manera también ya nos da un contexto, y con él precisamente le damos la más cordial bienvenida en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Belén? Buen día, gusto saludarte. Igualmente, doctor, muy interesante el tema que hoy abordaremos. Si me permite, hacemos una muy breve pausa para entrar de lleno a, pues digamos, a empezar, como dicen, de los clásicos desde el inicio. Desde el inicio, con todo gusto. Entonces vamos a la pausa y regresamos con este tema. Estamos de regreso en este programa especial. Doctor, antes de irnos a la pausa, hablábamos precisamente sobre la importancia de vacunarnos, no solamente contra COVID-19. Hay que recordar que hay una amplia gama de enfermedades que han sido tratadas y prevenidas y además casi erradicadas a través de la vacunación, doctor.
Sí, Belén, la vacunación ha sido uno de los grandes avances en el campo de la medicina en la historia. Fíjate, se consideran cuatro grandes hitos en la historia de la medicina y que han sido parteaguas en lo relativo a enfermedades de todo tipo, pero infecciosas en particular. Uno, precisamente el surgimiento de las vacunas. Número dos, el surgimiento de la anestesia. Número tres, el surgimiento de los antibióticos en el siglo XX. Y número cuatro, el descubrimiento de los ácidos nucleicos por Watson y Crick, que fueron premios Nobel y que, por cierto, a James Watson lo tuvimos aquí en Guadalajara en un par de ocasiones en la propia Universidad de Guadalajara. Estos cuatro grandes hitos han generado avances significativos, sobre todo prevención de enfermedades. El último de ellos, pues, es lo que da origen a todo lo relativo a la genética molecular, la parte más moderna de la genética, la biología molecular, etcétera, que es lo que ha dado pauta, por ejemplo, al desarrollo de pruebas de laboratorio para lo relativo a COVID-19 o a las vacunas que ahora están desarrollándose a través de las plataformas de RNA mensajero, ¿no? Entonces, cuatro grandes hitos. El de las vacunas surge hace más de 2 siglos, cuando Edward Jenner, considerado el padre de la inmunología, hace sus primeros ensayos utilizando el virus de la vacuna, que por cierto era una enfermedad del ganado bovino y por eso quedó el nombre de vacunas, esa es la historia. Y Edward Jenner utilizó este virus para generar en los seres humanos, a quienes se les aplicó, anticuerpos que tuvieron en su momento actividad en contra del virus de la viruela. Y ahí nace prácticamente la historia de la vacunación. Edward Jenner es considerado el padre de la inmunología o el padre de la vacunación. Unos años más tarde, el otro gran avance en la vacunación es el relativo al descubrimiento de la vacuna contra la rabia. Recordemos ahí todos los trabajos respecto de rabia de Luis Pasteur, y posteriormente, por ejemplo, en el siglo ya XX, lo decíamos hace 3 días en esta mesa de trabajo, 100 años del surgimiento de la vacuna Calmette-Guerin, conocida como BCG, que es la vacuna contra la tuberculosis. Y en el siglo XX ya el surgimiento de muchas vacunas más que hoy por hoy forman parte del arsenal de vacunación que se ha establecido como vacunas universales, por supuesto con algunas variaciones menores entre los países y las regiones de acuerdo a la prevalencia de las enfermedades infecciosas que existen en cada región. Pero, por ejemplo, Belén, hoy por hoy forman parte de las vacunas de aplicación universal las que corresponden a sarampión, rubiola, paperas, hepatitis B, hemófilus influenza, tétanos, por ejemplo, la propia BCG, que debe administrarse dentro del primer año de vida preferentemente, que es la vacuna contra la tuberculosis, y en algunos países, por ejemplo, están incluidas la vacuna contra la hepatitis A. Más recientemente se ha incorporado una vacuna muy importante en población juvenil, bueno, particularmente adolescente, que son las vacunas contra el virus del papiloma humano,
y que tienen precisamente como propósito evitar el desarrollo de cáncer cérvico-uterino por algunos de los subtipos de este virus del papiloma humano. ¿Y qué decir de una vacuna muy importante para toda la población, que preferentemente, sobre todo en los grupos de alto riesgo, debe estarse aplicando año con año, que es la vacuna contra la influenza, de la que tanto hemos hablado también en esta mesa de trabajo? Y no sabemos si en un futuro será incorporada como una vacuna universal también la vacuna contra COVID-19, que por cierto, si llegara a ser el caso, esperemos que las casas farmacéuticas desarrolladoras pudieran tener una vacuna polivalente que sea de cobertura para no solamente este coronavirus, sino también contra SARS, contra MERS y contra ahora SARS-CoV-2. Y bueno, si también da cobertura contra los coronavirus menos agresivos, menos virulentos, menos graves, que surgieron ya hace décadas, y son 4 en total, más los 3 graves que ya acabo de referir, estaríamos hablando de 7 coronavirus que podría cubrir una vacuna polivalente anticoronavirus, ¿no? Entonces, eso es lo que podría estar ocurriendo en el futuro, y ojalá, insisto, y fuera una vacuna altamente eficaz, altamente segura, como las que tenemos ahora, pero además polivalente, sería algo formidable. Doctor, voy a abrir un paréntesis antes de continuar con el origen y con las vacunas que deberían de aplicarse de forma universal, y voy a abrir el paréntesis para no soltar esto último que mencionaba. Una duda, igual desde la total ignorancia, para los otros coronavirus, los que ya mencionaba, el SARS-CoV-1, por mencionarlo así, y el MERS, ¿hay vacunas contra estos, doctor? Se trabajó también en su momento en el desarrollo de una vacuna. Se tuvieron avances importantes y, Belén, de hecho, las plataformas que ahora se utilizan para la vacuna contra SARS-CoV-2 surgieron precisamente de esos primeros estudios a lo largo de 20 años para desarrollar una vacuna contra el SARS y contra el MERS. Empezaron algunos ensayos clínicos de vacunas contra estos patógenos. Finalmente no fueron, estos ensayos concluyeron, pero no llegaron hasta la fase de administración generalizada a la población, porque por fortuna también hay que decir que las dos enfermedades tuvieron un periodo corto de epidemia a nivel mundial. Una de ellas sí afectó a aproximadamente 40 países en el mundo, pero no excedió de 8,000 casos, Belén, que fue el SARS del 2003, y luego el MERS generó la enfermedad a 2,500 personas, casi todas en Medio Oriente, casi todas en Arabia Saudita, y por fortuna no tuvimos una mayor expansión de la enfermedad. Entonces, no hubo una conclusión como hubiéramos querido de vacunas contra estos dos patógenos. Sí hubo estudios, y creo que de alguna manera a esos estudios debemos el hecho de que hubiéramos logrado una vacuna en un año o menos de gran utilidad para SARS-CoV-2. ¿Y cómo avanza, digamos, este contagio por estas dos enfermedades, doctor? ¿Se ha logrado controlar? Sí, Belén, afortunadamente dejó de haber casos hace varios años. Todavía después del brote de 8,500 casos de SARS en el 2002-2003, a lo largo de un año estuvieron ocurriendo casos aislados, muy esporádicos en algunas partes del mundo. Inmediatamente se implementaban medidas de aislamiento social o de aislamiento personal, y afortunadamente no fue más allá
el SARS, y ocurrió algo similar con el MERS, quedó muy circunscrito a Arabia Saudita. Y mira, Belén, el MERS hubiera sido una situación verdaderamente catastrófica, mucho más de lo que ha sido ahora el COVID-19, porque el MERS generaba una letalidad del 35%. De los coronavirus que ha habido a lo largo de la historia, el MERS es el más letal. Y hablar de 35% es pues una tragedia, claro, porque imagina una enfermedad infecciosa de ese tamaño, pero además transmisible por vía respiratoria. Afortunadamente quedó bajo control. Por eso insisto en que algo que sería muy conveniente sería que las vacunas desarrolladas en un futuro, y esperemos que no sea tan lejano, contra coronavirus, sean vacunas que den cobertura a todos estos coronavirus. Y con esta reflexión y esta invitación, doctor, nos quedamos, estoy totalmente de acuerdo con usted, sería realmente un gran alivio para la humanidad que se pudiera crear una vacuna polivalente que incluyera todos estos coronavirus. Sí. Ahora sí que, por si las dudas, a pesar de que son enfermedades medianamente ya controladas, sí, siempre estamos expuestos mientras esté o existe el virus a que se pueda diseminar, doctor. Definitivamente, Belén. Mira, a lo largo de la historia de las vacunas y de las enfermedades infecciosas, te lo digo desde este momento, la única considerada como erradicada es la viruela. Es la única considerada como erradicada. Todavía ni siquiera la polio, que ha tenido un gran alto control a nivel mundial, gracias a la vacunación extensiva a todo el mundo, en donde participó, por cierto, mucho la gran Asociación Internacional de Rotarios, que participó y ha colaborado mucho para la expansión de esta vacuna y para la erradicación de la polio. Todavía no se considera erradicada la polio de la faz de la Tierra, pero sí, afortunadamente, la viruela. Doctor, regresamos con estas y otras vacunas, si le parece. Con todo gusto. El tema de hoy, precisamente, la importancia de la vacunación en el mundo. Volvemos. Estamos de regreso en este programa especial hoy con un tema por demás interesante, la vacunación en el mundo. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, antes de irnos a la pausa, nos ponía en contexto sobre las vacunas que hoy de manera universal se suministran, particularmente en los primeros años de vida, doctor. Claro, Belén. Decíamos que ahí tenemos cobertura con vacunas contra sarampión, rubiola, paperas, hepatitis B, hemófilus influenza, tuberculosis, tétanos, tenemos también contra difteria y tosferina. Estas son consideradas de aplicación universal. También tenemos contra neumococo, que por cierto es una vacuna pentavalente, es una vacuna que cubre múltiples tipos de neumococo y que puede tenerse disponible también para la edad adulta cuando hay condiciones de susceptibilidad para adquirir esta enfermedad. Las infecciones por neumococo pueden generar infección pulmonar, neumonía, por ejemplo, o infecciones del sistema nervioso central. En algunos pacientes, particularmente con inmunosupresión causada por patologías crónicas como el mieloma múltiple o la pérdida del vaso por algún motivo tanto médico como traumático, etcétera. Y dijimos ya tuberculosis. Bueno, esas son
las vacunas de administración universal para los primeros años de vida. Y también tenemos la vacuna de influenza, que como hemos comentado también, año con año cambia sus características antigénicas de acuerdo a lo que evalúa un comité internacional de los tipos de virus que están circulando durante el año anterior y que son los que deben estar como antígeno presentes en la vacuna para proteger de estos virus circulantes. Entonces, la vacuna contra influenza que fue útil en el año 2020 no lo es para el 2021 y deberá ser entonces un biológico distinto. Fíjate qué interesante en relación a este hecho, cómo también la vigilancia virológica a nivel mundial es fundamental para poder definir el contenido de esta vacuna. La pregunta es, ¿eso deberá aplicar también en su momento en una vacuna contra coronavirus? Yo creo que sí, por las variantes que están surgiendo a lo largo de los meses y que pueden seguir surgiendo nuevas variantes que, si bien por ahora una de ellas, la variante beta, sí generó algunas características de evasión de la respuesta inmune generada por vacunas, no una gran evasión, pero sí una disminuida susceptibilidad con respecto a la capacidad neutralizante de los anticuerpos contra SARS-CoV-2 en esta variante de Sudáfrica. Las demás parecen no tener esta evasión a la respuesta inmune. Sin embargo, no sabemos qué sí pueda ocurrir en el futuro y cuidado con eso. Entonces, que si lo relativo a COVID-19 puede llegar a ser algo similar a lo relativo a influenza y estar cambiando el contenido antigénico de la vacuna, es algo que está por analizarse, estudiarse y responderse en el futuro. Doctor, cuando hablábamos de los 100 años de la vacuna... De Calmet y Guerin. Exactamente. Así es, dos investigadores franceses trabajando en el Instituto Pasteur, que por cierto, no trabajaban en el Instituto Pasteur, digamos, la matriz que está en París. Hubo entonces un Instituto Pasteur tipo periférico en la ciudad de Lille, que por cierto persiste. El Instituto Pasteur original es una maravilla, es un edificio histórico hermoso, en donde está, por cierto, Luis Pasteur, sus restos ahí en una cripta especial. Entonces, en el Instituto Pasteur de Lille, ahí trabajaron Calmet y Guerin, uno de ellos de hecho fue el director original de este instituto, y ahí desarrollaron a lo largo de 12 años la vacuna de Calmet y Guerin. Así es, doctor. Nos llegaron algunas preguntas interesantes sobre inquietudes, porque usted nos decía que esta vacuna prácticamente es la misma que se creó hace 100 años. Y entonces nos preguntaban por qué estas vacunas, principalmente las que nos aplican en la niñez, no han tenido esta necesidad de irse o reforzando en la edad adulta, incluso durante la niñez. Algunas de ellas son de una sola aplicación para toda la vida. ¿Y por qué estos virus no han mutado como hoy sucede con influenza y con SARS, doctor? El de la tuberculosis no es un virus, es una bacteria. Sí, lo que nos mencionó. Y las bacterias son un poco más estables desde el punto de vista genético molecular que los virus. Los virus son más cambiantes y sobre todo los virus de tipo RNA. Pero la pregunta es muy pertinente, Belén, porque efectivamente se cumplieron 100 años de la vacuna Calmet-Guerin, la BCG. Está a punto de publicarse una serie de artículos relativos
al surgimiento de una nueva vacuna contra tuberculosis, a propósito de esta pregunta, ya han venido publicándose a través de un mecanismo conocido como purificación antigénica, que tiene similitud con desarrollar antígenos de manera artificial a través de biotecnología molecular, sin utilizar entonces ahora a ese microorganismo vivo que es el bacilo de Calmette-Guerin. El bacilo de Calmette-Guerin, para que lo identifique nuestra audiencia, porque creo que es muy interesante. Todas las mamás están muy empapadas del tema de la BCG, la vacuna contra la tuberculosis, que es de la que estamos hablando en este momento en específico. ¿Cómo desarrollaron esta vacuna? Ellos utilizaron un bacilo de la tuberculosis, pero que habitualmente no es el que enferma al ser humano, sino al ganado bovino. Se llama Mycobacterium bovis. Este Mycobacterium bovis, ellos lo estuvieron cultivando en muchos pasos. Creo que incluso platicábamos que habían hecho recultivos en 15 momentos, y después de esos múltiples cultivos, el último bacilo obtenido, al que ellos le llamaron el bacilo Calmette-Guerin, es un bacilo con mucho menor capacidad, casi nula capacidad de generar enfermedad. Entonces lo atenuaron de esa manera, y ya atenuado lo purifican y lo utilizan ya como la vacuna que sigue existiendo hasta nuestros días. Se atenúa para no causar una enfermedad, pero sí genera una respuesta inmune importante, que incluso las personas la identifican como la aparición de una pústula que habitualmente no tiene un tamaño mayor aquí a 5 milímetros, y de hecho hasta existe una frase muy popular, al menos la había hace muchos años, en donde decían nuestros papás: mira, sí le prendió la vacuna, porque se formaba esa pústula. Pues efectivamente, ¿por qué no ha habido una nueva vacuna contra la tuberculosis? También a mí me sorprende que no haya ocurrido hace muchos años ya, y aunque está por surgir, hay que decirlo con claridad, también me sorprende que no haya sido previamente, porque la biología molecular surge prácticamente desde hace 5 décadas por lo menos. Insisto, si mal no recuerdo, el premio Nobel a Watson y a Crick por el descubrimiento de los ácidos nucleicos fue en la década de los 60, y a partir de ahí la biología molecular corrió a pasos agigantados, y también el desarrollo de muchas vacunas precisamente con estas metodologías. Entonces, también a mí me sorprende que haya tardado, pero está a punto de aparecer ya una vacuna que por lo menos entra a ensayos clínicos de fase 3 contra la tuberculosis, diferente a esa histórica vacuna de Calmette-Guerin. ¿Qué noticia esta, doctor? Porque sin duda alguna es interesante, 100 años después que una vacuna se actualice de alguna forma, y tendríamos que revisar así lo que ha ocurrido con cada una de las vacunas que hoy por hoy se aplican entre los humanos. Doctor, tenemos que ir a hacer una pausa, lo despedimos. Gracias a usted, que sabemos tiene hoy que
que abandonarnos un poquito antes. Le ¿Cómo agradecemos muchísimo. No agotamos el tema. Me parece que es muy importante, doctor, como continuidad al tema de hoy, hablar de los beneficios que han traído las vacunas para la humanidad y cómo a lo largo de los años ha quedado demostrado, ya no hablamos de COVID-19, hablemos de todas estas que existen, cómo ha quedado evidenciado que los beneficios han sido inmensamente mayores a los, digamos, reacciones que pudieran haber provocado. Claro, son parteaguas, uno de los 4 grandes hitos en la historia de la medicina. Y por cierto, Belén, la Organización Mundial de la Salud sigue insistiendo, y por cierto, los Centros para Control de Enfermedades en Atlanta siguen insistiendo en la importancia de regularizar la vacunación en los menores con motivo de algo de retraso que hubo por COVID-19. Claro. Regularizar la vacunación universal en todo el mundo. Eso lo retomamos mañana, Claro doctor. Es sí. muy, muy importante recordarlo y decirles a los padres que hay que acudir a completar los esquemas de vacunación si no se hicieron durante este poco más de año y medio de pandemia. Doctor, muchas gracias. Con todo gusto, Belén. Que tenga muy buen día. Hasta muy pronto. Nos vemos. Luego. Vamos a la pausa. Nosotros aquí seguimos. Lo hemos dicho, esta pandemia está muy lejos de terminar. La Organización Mundial de la Salud señala que los casos de COVID-19 podrían rebasar los 200 millones en agosto próximo. En la última semana fueron reportados 3.4 millones de casos nuevos de COVID, equivalente a un incremento de 12% respecto a la anterior. Mientras tanto, las muertes se mantuvieron en los mismos niveles, con casi 57,000 decesos. Al ritmo actual de contagios, los casos globales superarán los 200 millones en agosto, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Los países con más casos nuevos han sido Indonesia, con 350,273, es un aumento del 44%. En Reino Unido reportó 296,447 casos nuevos, un repunte de 41%. Brasil registró 287,610. En este caso bajó 14%. Por otra parte, India notificó 268,843 casos nuevos. Es una baja de 8%, mientras que en Estados Unidos hubo 216,433 casos nuevos, 68% más. Por otra parte, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que el éxito de los Juegos Olímpicos no debe juzgarse por el número de casos que se detecten, sino porque se logra interrumpir la transmisión. La marca del éxito es asegurarse de que todos los casos sean identificados, aislados y se atiendan lo antes posible. La marca del éxito no es el riesgo cero, advirtió, informó Elizabeth Ortiz. Se lo comentábamos ya y este es el gran llamado de atención por parte de la Organización Mundial de la Salud para que padres y madres acudan a completar los esquemas de vacunación de sus hijos, y es que la vacunación entre la población infantil mexicana cayó hasta un 20% durante esta pandemia. En el país, durante la contingencia de la COVID-19, la inmunización en la población infantil ha caído hasta un 20% en promedio. Sin embargo, en otras enfermedades la caída ha sido mucho mayor, estiman asociaciones médicas especializadas en niños. A pesar de que México contaba con uno de los esquemas más completos y con porcentajes altos de vacunación en la población infantil, esto ha caído de manera peligrosa y estrepitosa, advirtió el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Vacunología, Benjamín Madrigal Alonso. Yo pensaba que podía ser preocupante, pero la realidad es que es angustiante. Hasta este momento, necesario mencionar que, pues, cuando menos a nivel de sector público, lo que es presupuesto, lo que es compra de vacunas, lo que es el movimiento de este tipo de cosas, ha disminuido en estos últimos 2 años. ¿Por qué? Porque, pues, sencillamente el presupuesto autorizado es el que se ha visto mermado en ello. Y obviamente conduce a una disminución de la cantidad de vacuna que se compra, que todo ello, pues, va agravando cada vez más la situación. Y si hablamos de hepatitis B, que es muchísimo menor su presentación en el paciente pediátrico, pues
tendremos también aparición de casos. Y no es nada más aplicable a esto. De manera alterna han estado escaseando otras vacunas, como sarampión, rubiola y paperas, que fue del año pasado, en donde tuvimos un brote epidémico de la enfermedad. Y esto, de haber tenido sarampión, 0 casos previamente en años previos, el año pasado y el antepasado ya tuvimos un repunte de lo que era la enfermedad. Es decir, pues nos enfrentamos a situaciones donde la falta de presupuesto o el recorte presupuestal condiciona que podamos tener enfermedades resurgiendo a nivel nacional. La vacunación es un servicio de salud esencial que debe priorizarse para prevenir enfermedades transmisibles, evitables, a través de la vacunación durante la pandemia de la COVID-19, por lo cual es de vital importancia recuperar las coberturas vacunales. Y las otras enfermedades ya amenazan al país. 195 casos de sarampión que se registraron el año pasado en México, así como el primer caso de difteria en Perú en octubre de 2020, lo que representa un peligro para toda la región de las Américas. El año pasado también se registró un caso de tétanos neonatal en Baja California, informó Rocío López Fonseca. Bueno, insistimos, el llamado a los padres de familia a completar los esquemas de vacunación. Evidentemente sabemos que algunos de estos biológicos no han estado disponibles. Lo explicaba ya nuestra propia compañera Rocío López Fonseca con este experto, debido a que no solo en México, otros gobiernos también han tenido que destinar parte de los recursos que se destinaban originalmente para comprar biológicos de enfermedades ya existentes para adquirir ahora esta vacuna contra COVID-19. Así que bueno, le daremos, por supuesto, seguimiento al tema. Vamos a la siguiente información. En América Latina, 47 países detectan variantes de preocupación, esto de acuerdo a lo que dice la Organización Panamericana de la Salud. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, informó que 47 países y territorios de la región han detectado al menos una variante de preocupación. De estos, 11 han detectado las 4 variantes más preocupantes de la actualidad: alfa, beta, gamma y delta. Mientras el virus SARS-CoV-2 siga propagándose, surgirán nuevas variantes, advirtió la representante del organismo internacional. Dijo que nos enfrentamos a una pandemia de no vacunados y la única forma de detenerla es ampliar la aplicación de dosis anti-COVID. Durante la última semana, la región reportó más de 967,000 nuevos casos y 22,000 muertes, una ligera disminución respecto a la semana anterior. Cada vez más, las tendencias de las enfermedades muestran una región dividida por el acceso a las vacunas. En países con un suministro adecuado, las infecciones están disminuyendo. En lugares donde la cobertura es aún bajo, en esos países las infecciones siguen siendo altas. En Costa Rica, donde casi 1 de cada 3 personas ya está vacunada, los casos de COVID están cayendo constantemente. Los países de América del Sur con tasas más altas de vacunación, como Uruguay, Chile y Argentina, están reportando fuertes caídas en los casos, informó Elizabeth Ortiz. Y la mortalidad en India podría llegar a ser hasta 10 veces mayor que la reportada. Esto lo estiman algunos expertos. La mortalidad de la India puede ser 10 veces mayor que la reportada, estiman expertos. El informe del Centro para el Desarrollo Global, con sede en Washington, y el ex asesor económico principal de la India incluyeron muertes por todas las causas desde el inicio de la pandemia hasta junio de este año. El recuento oficial de la India es de más de 414,000 muertes. Es el tercer país con más decesos del mundo después de Estados Unidos y Brasil. Los expertos ponen en duda estas cifras, atribuyendo errores más al nivel de estrés de los servicios sanitarios saturados que a una manipulación deliberada. Incluso, varios estados indios revisaron sus estadísticas semanales recientes, añadiendo miles de decesos atrasados. El estudio estima que se registraron entre 3.4 millones y 4.9 millones de personas muertas por la COVID-19 entre el inicio de la pandemia y junio de este año. Reconocieron los investigadores que las muertes reales probablemente sean varios millones, no cientos de miles, lo que convertiría esto en la mayor tragedia humanitaria de la India desde su independencia, informó Rocío López Fonseca.
Y vaya polémica la que se vive hoy por hoy en Francia, luego de que el presidente de ese país, Emmanuel Macron, anunció una serie de restricciones y de medidas, particularmente dirigidas a aquellas personas que no se han vacunado contra el virus SARS-CoV-2. Francia entra ya en esta fase de exigir un pase sanitario para entrar a lugares de ocio y cultura. Francia impone el pase sanitario. Desde este miércoles es obligatorio para entrar en lugares culturales y de ocio con más de 50 personas. A partir de ahora, para disfrutar de un museo o una película en pantalla grande, habrá que presentar el certificado de vacunación o una prueba negativa de COVID-19. Desde principios de agosto, el pase sanitario se extenderá a bares, restaurantes, grandes centros comerciales, hospitales, residencias de ancianos, así como para viajar en avión, tren y autobús para viajes de larga distancia. Estas nuevas medidas llegan cuando Francia está experimentando un aumento de casos sin precedentes. El ministro de Sanidad insiste en que la vacuna es la mejor arma para vencer al virus. Ayer tuvimos 18.000 contagios en 24 horas. Significa que nos enfrentamos a un aumento de la circulación del virus de alrededor del 150% en una semana. Tenemos un arma, la vacunación, tenemos vacunas. Mientras en lugares como la isla española de Mallorca hay quienes se comportan como si no existiera la pandemia. Cada noche miles de jóvenes, muchos venidos de Alemania o los Países Bajos, se reúnen en la playa para celebrar fiestas sin mascarillas ni distancia social. Los lugareños lo viven mal, creen que las fronteras se han abierto demasiado rápido y que Mallorca se ha convertido en una isla llena de locos. De esta manera llegamos al final de este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice de nueva cuenta el día de mañana. Hasta la próxima.